people, ¿qué más? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy con mi compañera Estefanía Orozco García y yo, Jessica Natalia, le queremos comentar sobre un libro muy importante que nos dejará una gran enseñanza. Este libro es nada más y nada menos que La epistemología del sur, por el autor Boaventura de Sousa Santos. Bueno, people, ustedes dirán, ¿qué es ese libro? ¿Quién nos está comentando este libro? Este libro nos comenta muchos hechos que se ven en esta sociedad, en esta actualidad, en este siglo XXI. Entonces, para poder remontarnos a este libro, entendamos un poco los opresores y los oprimidos. Dirán, ¿por qué esto? Porque es muy importante a la hora de entender la epistemología del sur. Entonces, para los opresores, tengamos en cuenta que es el Estado, son los gobernantes, los alcaldes, los concejales, los ministros. Y los opresores son la ciudadanía, la persona del pueblo, el abuelito mayor, nuestra madre, nuestros familiares. Esos son los oprimidos. Los opresores son las personas que tienen la voz y el mando. Y los oprimidos son las personas que se callan y comen todo lo que nos comentan los de acá, los de la sociedad, los de que tienen el poder y los que siempre tendrán el poder. Y nosotros, los oprimidos, vamos a quedarnos callados y atacar las órdenes que nos dicen los opresores. Entonces, entendiendo ya esto, como una pequeña introducción, podemos empezar a hablar acerca de la epistemología del sur. El término de la epistemología se deriva del griego epistem y logía de logos. Teniendo en cuenta esto, ya partía la palabra como tal en epistem y logía. Entonces, epistem va del conocimiento científico, de una ciencia, un tratado y un estudio. Y logía del logos, que va con la ciencia y un tratado. Entonces, en tal, toda esta palabra hace un campo de estudio. ¿Pero qué estudia? Estudia su naturaleza, su posibilidad, su conocimiento científico y entre otros niveles de estudio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos continuar con lo siguiente. Ya acercándonos un poco más al libro, dejando yo a un lado lo que les acabo de comentar. Entonces, este libro del autor Boaventura de Sousa Santos nos da un análisis a un conocimiento, donde investiga, donde nos comenta, donde él ve una ausencia en Latinoamérica. Y teniendo todo esto en cuenta, de esta ausencia y todo lo que esto da, la sociedad como tal nos perfila, nos hace pasar por normalidad a ciertos temas. Entonces, uno de esos temas importantes es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo como tal es la cultura del desprecio, la cultura de la prepotencia. Eso nos habla lo del fascismo. La epistemología del sur se divide en dos, en traducción intercultural y ecología de saberes. Bueno, en este caso vamos a hablar de la ecología de saberes. ¿Qué significaría la ecología de saberes? Es el rescate a las culturas pasadas. ¿Por qué es el rescate a las culturas pasadas? Porque hoy en día esas culturas ya no son vistas. Esas culturas son vistas de otra manera, de otro punto de vista. ¿Por qué otro punto de vista? Porque la gente ya no opina lo mismo. Si te dicen un ejemplo, cuando los bebés nacen para que no les dé mal de ojos, hay personas de que no dejan y no aceptan de que sus hijos utilicen la manillita, la amarilla que les dan para lo del mal de ojo, que eso que no, que por qué, que eso no, que aquí, que allá, que eso es malo. De ahí se radica. Eso es una cultura muy antigua, cultura que se debe de respetar. Si las otras personas que practican distintas religiones como el cristianismo, el catolicismo, el evangelismo, entre otras, y el budismo, ellos respetan cada cultura, cada religión que se tiene. Entonces nosotros como ciudadanos debemos respetar cada pensamiento y cultura que se está dando. Entonces, ¿qué nos invita como tal el autor Boaventura de Sousa Santos en el libro con la ecología de saberes? A respetar
todas estas culturas, a respetar cada conocimiento y tener en cuenta más la humanidad y el mundo, porque nunca lo tenemos en cuenta. O sea, era como que aquí entraría el fascismo, que cada persona es por su lado y cada persona lo importante es tal cosa, y el resto, lo importante es lo material en este caso. No intentan buscar algo más. Acá lo más llamativo en la ecología de saber es que nos llenamos la boca diciendo que somos unas personas que multiculturales, que amamos toda la cultura, adoptamos cada cultura. No, al fin de cuentas nunca estamos adaptando una cultura como general, siempre adaptamos en tendencias. Entonces hay que darnos desde estos momentos, a solo ser una cultura como tal, no estar aquí y aquí. No, sos una cultura, respeta tu cultura, adáptate a tu cultura y sigue respetando al resto de las culturas. Eso es lo que debemos hacer desde hoy en día. Como lo dice el autor textualmente, aprender conocimientos nuevos y menos familiares sin tener que olvidar necesariamente los antiguos ni los propios. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta pequeña frase? De que aprendamos a conocer nuevos, amemos a nuevas culturas, apropiémonos de ellas, pero sin olvidarla de nosotros. Vuelvo y recalco el ejemplo del comienzo del video, cuando les estaba comentando de lo de la colonización, de cuando llegaron los españoles a colonizarnos y todo el resto. Ellos, como vieron que los indígenas tenían otras culturas, otras lenguas, otros hitos transgeneracionales, de ahí ellos empezaron a cambiar a esas personas, a que ellas se adaptaran a las culturas que traían los españoles. Ahí nos está dando una ecología de saberes, ahí se está rompiendo esa brecha que hay. Entonces, la invitación como tal es libros, aprender a querer todas las culturas, aprender a adaptarnos a ellas, a respetarlas y a traerlas a nosotros mismos y crear nuestras propias culturas, adaptando la cultura nueva que queremos adaptar a nosotros, valga la redundancia, y la que ya tenemos, saberlas adaptar. Buenos días, compañeros, soy Estefanía Orozco García y vengo a complementar lo que mi compañera dijo. Te vamos a hacer como una tipo de retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que...? Para empezar, este libro se llama La Epistemología del Sur, que es producida por Bonaventura de Sousa Santos. Bueno, primero que todo tenemos que definir, por ejemplo, qué es epistemología. O sea, toca desglosarla. Entonces, por ejemplo, epistemología es, por ejemplo, una filosofía o una rama que estudia, por ejemplo, los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Entonces, episteme es conocimiento. Ahora vamos con logos. Logos es, por ejemplo, lógica. Por ejemplo, tratado, ciencia, teoría. Entonces, logos es más que todo de razón. Entonces, ya sabemos que episteme es conocimiento. Y logos es razón, por ejemplo, tratados de lógica. Entonces, por ejemplo, de eso vamos a ir desglosando, sino que hay que saber, por ejemplo, la denominación principal para entender por lo menos el significado del título del libro. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la epistemología del sur y qué es la que nos trata de hablar? Bueno, primero que todo en este libro vemos que es como una metáfora. Entonces, como una metáfora, pero que quiere acabar ese silenciamiento de destrucción, o sea, de los saberes. Y busca más que todo, o sea, de los saberes que están en un libro, supongamos un ejemplo sería eso, que están en un libro, pero más que todo quiere tratar y sacar a relucir los saberes que son por medio de experiencia global. O sea, ¿cómo así? Experiencia global puede ser, por ejemplo, un ejemplo por culturalmente o desde tiempos atrás. Por ejemplo, ¿a qué hago relucir cuando digo desde tiempos atrás? Por ejemplo, los ancianos. Un ejemplo sería eso, que ellos tienen mucha experiencia y más saberes que nosotros, por lo que ha habido mucho tiempo y han vivido demasiadas cosas. Entonces, en ese sentido, la experiencia, o no solamente tenemos que decir en ese sentido, sino también, por ejemplo, las personas que manejan, por ejemplo, la rama o la ciencia de estudiar con el medio ambiente. Entonces tienen muchos saberes en decir con las ramas, con
las plantas. Entonces eso es un saber que se ha venido, o sea, llevando de manera empírica por sí mismo. Entonces eso es un saber que es muy importante porque nos puede aportar a nosotros desde la experiencia de esa persona que viene trabajando con el medio ambiente, ha encontrado saberes y conocimientos que él mismo ha realizado empíricamente con las plantas o las matas, sabiendo sus proteínas o los beneficios que estas pueden traer. Entonces ese sería como lo principal que el libro quiere sacar, relucir como una idea principal. Y también, por ejemplo, nos habla de una manera de ser reflexivos, de pensar en sí mismo, por ejemplo, para sí y para otras personas. Y generar, por ejemplo, diálogos con las personas, de comunicarnos, de, por ejemplo, no solamente quedarme el saber para mí misma, para sí, sino compartirlo. Sería como, no una reconstrucción, pero sí como aportaciones de cada persona en sus saberes. O sea, compartirlos con otras personas que estos saberes les pueden ser necesarios. Entonces, volvemos a retomar. Entonces, por ejemplo, como las culturas indígenas. O sea, nosotros, el mundo en parte no aprecia esta cultura, no le mantiene respeto, porque, por ejemplo, nosotros somos personas que no entendemos la importancia de preservar, de adentrarnos, de saber más allá esas culturas que son, por ejemplo, lo poquito que nos queda como colombianos. Entonces, por ejemplo, centrarnos, por ejemplo, en esa cultura, qué es lo que más nos puede aportar, qué es lo que más nos puede profundizar. Es decir, o sea, si supiéramos tanta riqueza que hay en esas culturas, porque ellos preservan mucho, por ejemplo, sus saberes. O sea, por ejemplo, la ciencia no avala estos saberes tanto, pero son saberes que han venido de generación en generación, culturalmente, y saberes que hasta nuestras abuelas han aprendido. Entonces, por ejemplo, en darle la importancia, en preservar estas culturas, sus conocimientos es muy importante. Entonces, ¿qué es la epistemología? ¿Qué son los que nos aportan? Por ejemplo, la epistemología nos aporta porque aporta en el sentido de darnos una perspectiva diferente hacia nuestra realidad. Porque, por ejemplo, sin decir mentiras, nosotros nos encontramos en una realidad que es totalmente errónea y no sabemos conocerla más allá, como por ejemplo en el mito de la caverna. Por ejemplo, más de uno ha visto el mito de la caverna, que es, por ejemplo, desde la filosofía que nos han venido contando, desde clases de 10º, 11. Bueno, que algo así pasa con nuestra realidad. Por ejemplo, en resumen total, hay gente que está en una caverna y entonces ellos no ven más allá de la caverna porque está tapada con una piedra, pero por medio de esa piedra hay unos huequitos y en esos huequitos se reflejan unas luces, sombras, y eso es lo que ellos pueden ver como si fuera la realidad. Sombras, figuras, por ejemplo, figuras triangulares, geométricas, pero que son una perspectiva en decir en difusión que no es lo que es. ¿En qué sentido trato de decir esto? Por ejemplo, que nuestro mundo o las personas de hoy en día están acostumbradas a vivir en esa caverna, o sea, a no mirar allá más de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, a que nos den ese conocimiento, a que nos den esa experiencia. Por ejemplo, desde lo más esencial hasta lo más particular, sería como las materias en el año escolar. Por ejemplo, en el bachillerato estamos acostumbrados a que nos entreguen los libros, el conocimiento, nosotros no lo aprendemos. Por ejemplo, no lo aprendemos, lo archivamos, tenemos ese conocimiento allá guardado, pero no nos damos a mirar más allá. ¿A qué a mirar más allá? A profundizar esa realidad, porque lo mismo pasa con el mito de las cavernas. Cuando uno de ellos se atreve y se escapa de esa cueva o esa caverna,
y sale y ve el sol, porque en el libro o en el video que nos refleja, por ejemplo, de la caverna, sale y ve el sol, entonces se encandilece por esa realidad, porque están acostumbrados a ver sombras en la oscuridad. Pero al ver que la realidad va más allá, que hay árboles, que todo es diferente, o sea, ven otra semejanza. Entonces, a eso mismo nos referimos con el libro, a ver nosotros mismos la realidad más allá de nosotros mismos, no quedarnos con lo que nos muestran, no quedarnos con los conocimientos que nos dan, sino empezar a nosotros mismos crear nuestros propios conocimientos. Y eso se van dando tras de una búsqueda que nosotros mismos vamos a encontrar por sí mismos. Y ahí es cuando empezamos a ver la verdadera realidad, el verdadero conocimiento, que es una reconstrucción en sí misma de lo que yo, por ejemplo, no me quedo con este concepto que me da, sino buscar otros conceptos, otras maneras, ¿sí me van a entender? Y, o sea, como podríamos decir, el conocimiento es una reconstrucción. El conocimiento no es simplemente lo que nos dicen o lo que ya está plasmado, sino es buscar encima otros significados que le damos a ese conocimiento. Bueno, algo que cabe de recalcar, que nos hablan mucho de las epistemologías del sur, es sobre las culturas. Por ejemplo, ¿por qué sobre las culturas? Porque habla mucho de preservar de manera positiva, eficaz, estratégica, contemplar todo ese impacto o desarrollo social que han dejado estas culturas. ¿Por qué digo en el sentido han dejado estas culturas? Porque estas culturas han dejado mucha riqueza. Pero riqueza, ¿en qué sentido podríamos decir? Por ejemplo, estas culturas preservan mucho el medio ambiente, han creado como una cohesión social, ellos tienen sus mismos métodos, por ejemplo, para hacer sus alimentos, para hacer sus hogares, sus viviendas. Entonces es ver cómo, por ejemplo, desde la sociedad nosotros no preservamos y no les damos la tal importancia que éstas se merecen. ¿Por qué digo las tal importancias que estas culturas se merecen? Porque nosotros no preservamos estas culturas, no les damos el valor ni la importancia que verdaderamente tienen estas culturas, que se preservan y han venido desde décadas. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el Estado no les da ni les valora apreciativamente como debe ser. ¿Por qué me digo? Por ejemplo, las políticas públicas o las políticas sociales no están en sí, por ejemplo, en ayudar o en preservar o en darle esa importancia o ese valor que merece. Entonces, por eso es que estamos en una sociedad que, en el sentido que no valoramos, no preservamos, no hay realidad subjetiva. Entonces, aquí es donde nosotros entramos y requeremos de una transformación social. ¿Por qué una transformación social? Porque al darnos cuenta, al fascinarnos, al enamorarnos de esta cultura, le damos ese valor que verdaderamente necesita. Porque al ver toda esa riqueza que ellos tienen, y me refiero en el sentido en conocimiento, en cómo ellos han venido desde el tiempo de antes preservando esta cultura, cómo ha trascendido desde impacto social, ambiental, tanto económico, sin decirnos mentiras, no hay preservación. Y al generar una transformación social, la gente se daría cuenta del valor perdido que le damos a estas culturas y a las demás culturas. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar en este video? Por ejemplo, a transformar no solamente social, la transformación radica desde en sí mismo. Cuando yo me doy cuenta y empiezo a darle ese valor subjetivo. ¿Y cómo le doy ese valor subjetivo? Por ejemplo, empezando a investigar o empezando a tratar con ellos mismos. De empezar, por ejemplo, a adentrarme por qué es tan importante esta cultura, por qué es tan importante la forma como ellos piensan, por qué es tan importante la ideología que ellos tienen, por qué es tan importante como ellos, como por ejemplo, la forma como ellos preservan mucho el medio ambiente y lo respetan, lo cuidan. Entonces es a empezar, por ejemplo, a compartir, a retroalimentar
más el conocimiento que nosotros tenemos, más el que ellos nos van a brindar. Entonces, en ese sentido es lo que el libro quiere redactar. Por ejemplo, de recuperar esa experiencia intercultural. Entonces es el compartir saberes. Espero que les haya gustado el video y los invito verdaderamente a que nosotros mismos veamos desde diferentes perspectivas y seamos capaces de empezar a transformar nuestra sociedad, nuestra comunidad. Gracias.